La mejor noche, familia de la fe. Presentamos con gozo un especial con la super raza de José Luis de Jesús. Abba Padre. Bueno, ¿cuántos están celebrando la muerte de la muerte? Nosotros, agradeciendo de gracia, estamos celebrando la muerte de la muerte. Hoy nosotros aquí en Creciendo en Gracia estamos celebrando la muerte de la muerte. ¡Ay, Padre! Hoy nosotros aquí en Creciendo en Gracia estamos celebrando la muerte de la muerte. ¡Ay, Padre! Porque fíjate, hay una muerte que es la de primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, por favor, 15:54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal que todavía muere, lo físico, porque aunque te libró de la espiritual, la física queda. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. La primera muerte la vencieron, la segunda está todavía aquí latente en nuestro cuerpo. Y hay que vestirla. Oye, si venció la primera, ¿tú crees que puedes vencer la segunda? Esa es la transformación. Esa es la transformación. Esa es tu transformación. Se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y después dice el otro: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y qué le pasó al pecado? Lo quitaron. Y el poder del pecado, la ley. ¿Qué le pasó a la ley? La quitaron del medio también. El fin de la ley es que más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de aquel velo en aquel momento, de este velo en otro momento. Dios siempre usa velo. Es el mismo, se metió en Jesús de Nazaret, resolvió, venció la muerte. Y bueno, ya terminé con mi labor. Aquí que voy a morar ahora en luz inaccesible, en lo que pasan estos 2 días estos 2000 años, lo que pasan estos 2 días, y al tercer día le doy vida, dijo el profeta. Así dice el profeta. Y volvió a vivir para explicar qué le pasó a la muerte. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque hay un solo mediador entre Dios y los dioses, Jesucristo hombre. A Dios mediar a través de Jesucristo hombre. Dice, tengo que ponerme un cuerpo para hablarle por la boca, para que me escuchen, porque yo desde el cielo no les voy a hablar en forma de trueno. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Oh. Vaso de debilidad. Jesucristo hombre. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Yo me maravillo de mí mismo, imagínate. Yo me maravillo de mí mismo. Yo diría, oye, qué maravilla. ¿Ah? ¿Quiénes fueron que esto ocultaron esta noticia, que a la muerte le dieron muerte? Los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret y el Vaticano. Entonces, ocultando la muerte de la muerte, existe
todavía esa mentira en Roma, que a la muerte le dieron muerte, y entonces vino Pedro, Pablo se lo enseñó a Pedro, le dijo, estamos muertos al pecado porque le dieron muerte a la muerte, y entonces Pedro le dijo a Juan, no digamos eso porque entonces no podemos hacer novenario, se nos cae el rosario encima, la misa desaparece, las oraciones a San Judas se van, porque imagínate si todo esto de la misa y del purgatorio es que como la muerte está en pie, para que ese espíritu hay que expulgarlo para calificar, para entrar al reino de los cielos. Qué malo es ese papado católico, ¿eh? Re malo. Qué asesinos son. Y contigo esa gente que le dice, ay, no hable mal del Papa. ¿No hable mal de qué? Esa gente son unos asesinos. ¿Tú sabes lo que es? Que a la muerte le dieron muerte, y entonces vino Pedro, Pablo se lo enseñó a Pedro, le dijo, estamos muertos al pecado porque le dieron muerte a la muerte, y entonces Pedro le dijo a Juan, no digamos eso porque entonces no podemos hacer novenario, se nos cae el rosario encima, la misa desaparece, las oraciones a San Judas se van, porque imagínate si todo esto de la misa y del purgatorio es que como la muerte está en pie, para que ese espíritu hay que expulgarlo para calificar, para entrar al reino de los cielos. Pues entonces, ocultando la muerte de la muerte, existe todavía esa mentira en Roma. Pero si nosotros le avisamos y le alertamos que la muerte se murió, ¿qué va a suceder? Que la gente, las ovejas, van a despertar. Me engañó, usted es un engañador. Hoy les presentamos el proceso cómo Dios hizo la circuncisión del cuerpo de pecado allá en la cruz del Calvario, y se divide en dos pactos. Un pacto de pecado y otro pacto sin pecado. ¿En cuál pacto están viviendo los creyentes de Cristo Jesús? Ven, te invito a ver las evidencias. Escuchemos al Padre José Luis de Jesús. ¡Abba, Padre! Vamos a escuchar el Dios de los vivos y de los muertos. Es decir, que Él, en la circuncisión, tu cuerpo pecaminoso, lo que registraba pecado, cada vez que tú pecabas, o sea, 1, 2, tenías tantos pecados, pues esa maquinita de sumar, cuando Cristo murió, circuncidó el cuerpo de pecado. Colosenses 2:11 dice que echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal, y a ti no se te puede hallar en pecado más. Negocio redondo. Te llame a ti pecador, es un apóstata. La iglesia que crea que todavía hay pecado está en pura apostasía. Se está burlando de la sangre de Cristo, pisoteándola con gusto y gana, por ignorancia. Evidencia bíblica, Pablo le hace un ruego a los romanos, en Romanos capítulo 6, verso 11, Pablo le dice, consideraos muertos al pecado. Vamos a darle lectura a la evidencia bíblica. Mira cómo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que dice, mira la pantalla, consideraos muertos al pecado, porque lo estás. Parece una hipocresía, ¿no? Parece un dice, pastor, pero ¿cómo yo voy a decir que estoy muerto al pecado cuando en verdad todavía nosotros pecamos, todavía tenemos un cuerpo pecaminoso carnal? Por eso es que el apóstol Pablo te dice, mira, yo sé y entiendo que tu vida presente física está aquí, pero nosotros vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos delante de un Señor, dice que estamos vivos para Dios. Por lo tanto, el apóstol te dice, mira, considérate muerto al pecado porque lo estás. No es que tú no lo estás, tú estás muerto al pecado, pero como tú todavía lo ves, tienes la tendencia a asustarte pensando que Cristo pueda venir y hallarte en pecado. A veces nosotros escuchamos tanta predicación de que no peque, que cuidado con el pecado, que Dios odia el pecado, que Dios detesta el pecado, que llega el momento en que tú piensas que en sí Dios te está viendo en pecado. Hermano, Dios no se puede negar a sí mismo, ya Dios te colocó en un pacto. Fíjate que en el pacto, cuando Adán te colocó muerto en pecado, aunque tú te portaras bien, quizá había un día que tú no hacías nada malo, sin embargo Dios no veía eso.
porque tú estabas colocado en un pacto de pecado. Tú estabas apartado de la gloria de Dios. Y aunque te portaras bien, siempre estabas en pecado. Pues Dios te colocó en un pacto que a veces tú te portas mal, sin embargo Dios no te ve en pecado. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios te ve en Cristo. Dios no te puede ver en pecado. Pastor, pero eso no nos puede llevar a una vida libertina, a una vida de hipocresía que cuando estamos en pecado decimos que no estamos. No, porque nosotros estamos hablando de nuestra posición en Jesucristo. Y estamos hablando del yo espíritu, que está perfecto con una sola ofrenda para siempre. Sí, pastor, pero ¿y qué hacemos con los pecados que llegan a la carne? Bueno, los pecados que llegan a la carne, nosotros por nuestro conocimiento vamos llevándolos cautivos a la obediencia de Jesús y nos vamos corrigiendo de las faltas y pecados que todavía batallan en el cuerpo. Pero nosotros entendemos que Dios no nos ve en carne, Dios nos ve en espíritu. La quemadita, la que está bien hechecita. El 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces él concluye diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora fíjate la conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate que el misterio de la iniquidad de los apóstoles es que no llegara a tu mente. El crimen de la religión hoy no es que no es bonito y hablan bonito y hasta cantan bonito, pero no es eso. El problema es que impidió que llegara a tu mente. Porque dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por más que trato de portarme bien, por más que ayuno, por más que oro, por más que hago todo tipo de ceremonia, veo el cuerpo de muerte ministrándome. Y todas las religiones, pero todas, no dije alguna, todas menos Creciendo en Gracia, que no es una religión. Pero toda iglesia que no permite que llegue a la mente, entonces está cometiendo un crimen contigo. Ese es el crimen de Roma, que ellos con ese falso evangelio impidieron que llegara a la mente, más bien que llegara a tu cuerpo. Al llegar a tu cuerpo, ¿qué tú dices? Miserable de mí. ¿Dices tú ahora miserable de mí? No. El cuerpo no es ningún estorbo para nosotros, porque ya tu mente ha sido educada, y una vez tu mente ha sido educada, el cuerpo tuyo no juega aquí ningún papel. No tiene más autoridad que lo que tú tienes en tu mente. Hablamos conforme a la verdad que está en Jesucristo y nos vemos como Dios nos ve. Nos vemos limpios, nos vemos perfectos, nos vemos santificados como Él nos ve. Tú tienes memoria cuando Pablo le habló a la iglesia, a los corintios. Esto era una iglesia bien carnal, una iglesia que se prestaba para todo tipo de carnalidad, conforme a como lo leemos en el libro a los Corintios. Sin embargo, cuando Pablo se dirigió a ella en el primer capítulo, fíjate la fraseología apostólica, la fraseología paulina. Pablo se dirige a ellos y les dice: a los santificados en Cristo Jesús, que la tercera evidencia bíblica. Pablo le hace un ruego a los romanos. En Romanos capítulo 6, verso 11, Pablo le dice: consideraos muertos al pecado. Vamos a darle lectura a la evidencia bíblica. Mira cómo dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que dice, mira la pantalla. Consideraos muertos al pecado. ¿Por qué Pablo utiliza el término consideraos? Porque lo estás. Parece una hipocresía, ¿no? Parece un dice, pastor, pero ¿cómo yo voy a decir que estoy muerto al pecado cuando en verdad todavía nosotros pecamos, todavía tenemos un cuerpo pecaminoso carnal? Por eso es que el apóstol Pablo te dice: mira, yo sé y entiendo que tu vida presente física está aquí, pero nosotros vivimos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos delante de un Señor, dice que estamos vivos para Dios. Por lo tanto, el apóstol te dice: mira, considérate muerto al pecado porque lo estás.
No es que tú no lo estás, tú estás muerto al pecado, pero como tú todavía lo ves, tienes la tendencia a asustarte pensando que Cristo pueda venir y hallarte en pecado. A veces nosotros escuchamos tanta predicación de que no peque, que cuidado con el pecado, que Dios odia el pecado, que Dios detesta el pecado, que llega el momento en que tú piensas que en sí Dios te está viendo en pecado. Al pecado. No, pero hay pecado. Pero si usted está muerto al pecado. Sí, pero hay pecadores. No, pero usted, estamos hablando de usted. Usted es creyente, sí. ¿Usted puede pecar? Sí. Entonces usted no está muerto al pecado. No, yo estoy vivo al pecado. Pues usted no es creyente. Porque un creyente está muerto al pecado. Como los muertos de Creciendo en Gracia llevamos la muerte de Jesús, explicando la información que nos dio nuestro padre José Luis. Como evidencia, 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la desnudez o la espada. Escuchemos al Dios de los vivos y de los muertos. Se pregunta, ¿cómo yo puedo llevar la muerte de Jesús por todas partes? Pues mire, nosotros sufrimos mucha persecución por llevar esa muerte, porque no es llevarla como hace el religioso que se tira una cruz encima, es explicar lo que eso significa. Cristo nos constriñe pensando esto. Diga pensando. Diga yo pienso porque con la mente yo le sirvo a Dios. Entonces lo mejor que puedo hacer es pensar. Nosotros siempre nos pasamos pensando, ¿verdad que sí? Oye, que mucho nosotros pensamos. Yo creo que en su casa la gente, mira, oye, ¿qué estaba pensando en esto? Te activaron la mente. Antes no pensaba. Antes siempre estabas hablando, ahora estás pensando. Esto. Que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesús de Nazaret. Mi espíritu que estaba en aquel velo. Aquel velo murió por todos. Entonces, ¿qué tú tienes que pensar? Dice, ok, si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Luego todos murieron. ¿Usted está muerto? Esa es la explicación. Que uno murió por todo y usted piensa y dice, oye, uno murió por todo. Pues entonces todos hemos muerto. Ahora, ¿qué le sucede a las personas que están muertas delante de la presencia de Dios? Posicionalmente muertos. Mire a Romanos 7:8, a ver si lo entiende, porque lo va a pensar. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? ¿Cómo es? Si uno murió por todo, luego todos ¿qué? Y si usted ha muerto, ¿qué pasó? Entonces murió por todo, luego todos ¿qué? Y si usted ha muerto, ¿qué pasó? Entonces se te puede llamar pecador. Oye, más claro no canta un gallo. Por la verdad vamos a seguir. No cojas miedo, por favor. Mira, de los miedosos no se ha escrito nada. Tenemos que seguir libertando. No peleen por estupideces. Nosotros tenemos metas más grandes que alcanzar. Tenemos que estar unidos en la unidad del Espíritu, algo que nadie ha tenido en 2000 años.
Esto es un ministerio de clase, de respeto, que respetamos a las ovejas, que cuando las ovejas dan, no dan por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si usted da por tristeza, Dios no ama, ese dinero lo está botando. ¿Cómo llevamos la muerte de Jesús por todas partes del mundo? Diciéndole al mundo que en Hebreos 2:14 el diablo fue destruido. Ya no se dice Dios te bendiga, sino bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Ya no se dice yo estoy muerto al pecado. Ya no se dice yo soy un pecador, porque en Romanos 6:11 dice que yo estoy muerto al pecado. Se pregunta, ¿cómo yo puedo llevar la muerte de Jesús por todas partes? Llevando en el cuerpo, en el tabernáculo nuestro, siempre por todas partes la muerte de Jesús, como hace el religioso que se tira una cruz encima, es explicar lo que eso significa. Cada vez que tú dices no hay pecado, ahí estás llevando la muerte de Jesús. Cada vez que tú dices el diablo quedó destruido, ahí estás llevando la muerte de Jesús. Cada vez que tú dices no es Dios te bendiga, es bendecido, estás llevando la muerte de Jesús. Porque la muerte fue lo que trajo esa bendición. Cada vez que tú te paras firme en el pacto y honras lo que está escrito conforme al apóstol Pablo, tú estás llevando la muerte de Jesús. Aparte llevamos ese mensaje y somos firmes en llevarlo, porque eso es lo que nos da felicidad. Eso es lo que nos permite vivir en tranquilidad, en reposo. Miren, pasaron muchas personas a saludarme y me daban gracias, pero más yo doy por la firmeza que yo veo en ellos. La firmeza de ver lo que la palabra ha hecho, cómo ha entrado a nuestras vidas. Gracias a Jesucristo, hombre, que nos enseñó a recordar cómo Dios nos trajo el manual de las 14 epístolas del gran apóstol Pablo, que solo su gobierno tiene el poder de Dios. Ven, te invito a escuchar el proceso y las evidencias escritas por Dios mismo. Cómo dominar el cuerpo de muerte. Escuchemos al Padre de los vivos y de los muertos. ¡Guajajaja! Es la gente que no puede controlar su cuerpo de muerte. Ese es el problema que hay. ¿Dónde está el problema de los políticos? ¿Dónde está el problema del presidente? ¿Dónde está el problema de todas las ciudades que están teniendo dificultades con droga, con delincuencia, con robo, con corrupción política? En que todas esas personas, gobiernos, educados, doctores, jueces, todos, nunca le llegó el evangelio de la incircuncisión a la mente. Si le llega a llegar a la mente, ¿qué sucede? Por eso es que estos tipos de gobiernos no sirven, porque no llegan a la mente. ¿Qué te da a entender eso? Que este evangelio un día tiene que quitar todos esos gobiernos y ser el gobierno de Dios, porque es lo que controla el cuerpo físico de la gente. Si nosotros le llegamos a la gente de cada persona, ¿qué sucede? Que lo libramos de su cuerpo de ¿qué? Hasta ahora, por 2000 años, ¿qué dicen? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tú ves los religiosos decir por ahí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es que sacrifican, ayunan y hacen todo tipo de ceremonias buscando poder. Mira, los pentecostales están buscando poder. Y se reúnen y apagan hasta las luces. Poder de Dios baja. Y les baja poder engañoso. Sí, cuando papá Dios ve a alguien pidiendo poder, dice, no sabe que ya se lo puse hasta en español. Buscando experiencias místicas. Bien. Ahora tenemos aquí un pensamiento, o mejor dicho, 4 pensamientos, porque voy a usar 4 ejemplos. En Efesios capítulo 2, verso 6, dice que Él nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales.
Fíjate lo que dice, que Él nos sentó, Él tiene a la iglesia sentada juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora yo te pregunto, mi querido amigo, ¿podrá la iglesia estar sentada juntamente con Cristo si estuviera viva a los pecados? La razón que la iglesia puede estar sentada juntamente con Él es porque está muerta al pecado, está perfecta, ataviada, perdonada, santificada, justificada, regenerada. Así que está la iglesia. Por lo tanto, por eso es que puede estar en lugares celestiales juntamente con Él. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Por lo tanto, cuando tú recibiste a Jesucristo como tu único Salvador, tú fuiste unido al Señor. Un espíritu es con Él. ¿Y tú sabes por qué tú puedes ser un espíritu con Él? Porque tu espíritu fue santificado. Tu espíritu fue perfeccionado. El pecado fue echado fuera. Tú estás muerto al pecado. Tú sabes que ya tú no puedes morir espiritualmente más. Una vez quedamos muertos en delitos y pecados por el pecado de Adán. Fuimos muertos en pecado. Pero cuando Jesucristo vino a morar a nosotros, ya tú no puedes ser hallado en pecado. Por lo tanto, el Espíritu de Jesucristo se unió a tu espíritu y son semejantes. Imagínate. Estás totalmente salvado, totalmente justificado. Si te pierdes tú, se pierde Jesucristo, por así decirlo. Mira qué atrevimiento. De tú perder tu salvación, la perdería Jesucristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, el creyente ya no puede ser hallado en pecado. Hebreos 10:14, lo que hemos venido hablando, que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. Y eso es para siempre, esa perfección ya no se pierde, porque el postrer Adán, Jesucristo, garantizó que esta posición es eterna. La razón de esta posición que hemos venido hablando, de que nos sentó en lugares celestiales, de que somos un espíritu con Él, de que estamos perfectos con una sola ofrenda, es entender a Colosenses capítulo 2, verso 11. Esto es un verso importantísimo para la revelación nuevo testamentaria. Mira cómo dice ese verso bíblico en la Escritura. Dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. Al echar de vosotros fuera el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en Él también fuisteis circuncidados. Vamos a leerlo correctamente. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. Fíjate qué preciosa posición. Dice que Él, atiéndeme bien porque esto hay que entenderlo, hay que creerlo. Tú sabes que tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. ¿Qué sucede? Que al pecado de Adán entrar, nos destituyó de la gloria de Dios. Quedamos ciegos a la vida espiritual. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal, hubo un cambio, hubo una separación. La Biblia dice que el cuerpo pecaminoso carnal tuyo fue echado fuera. Pastor, ¿fuera de dónde? Fuera de la presencia de Dios, fuera de tu espíritu. Tu espíritu quedó perfecto, tu espíritu quedó semejante al espíritu de Jesucristo. Por eso 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que tu cuerpo carne, tu cuerpo pecaminoso carnal, fue echado fuera de la presencia de Dios. Por eso Colosenses 3:3 dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida espiritual está escondida, eso nadie lo puede tocar. Por eso 1 de Juan 5:18 dice que los que hemos nacido de Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. 1 de Juan 3:9 dice que el que ha nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar.
Mi querido amigo, lo más maravilloso es conocer la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Maravilloso es conocer la verdad del Evangelio de la gracia de Dios, que te da una limpia conciencia hacia Dios, porque ya tú sabes que Dios echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal, Él perdonó todos tus pecados y tú estás aceptado. Dice que fuimos aceptos en el amado, al echar fuera todo el pecado, todos los decretos que habían en contra tuya fueron echados fuera. Tú estás perfecto, tú estás limpio, tú eres amado, tú eres aceptado. Eso es lo que tú eres, una nueva creación en Cristo Jesús. El nacer de nuevo no es simplemente una posición para tú pertenecer a la iglesia. El nacer de nuevo es lo más maravilloso que puede ocurrirle a un ser humano cuando comprende el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:5-6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por castigo, paz por nosotros, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el peso de todos los pecados. Estos versículos profetizan el sufrimiento de Jesús sobre los pecados de la humanidad, anticipando que él llevaría el peso de todas las iniquidades. Escuchemos al Dios de los vivos y de los muertos. Que el Cordero verdaderamente quitó el pecado del mundo, porque esta es la locura de la predicación. Ahora bien, Romanos capítulo 6, esto, ay Padre, si no se sabe, la persona está frita. Mira, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿por qué Pablo dice el cuerpo del pecado para que sea destruido? Porque no está destruido, bendecido, tú lo ves aquí. Pero nosotros hemos muerto con él, porque el que ha muerto al pecado, mira cómo dice el próximo verso, dice, 6:7, perdón, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, que habla de pecado, pero dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, el sistema piensa que hay pecado por versos así. En otras palabras, el sistema piensa que hay pecado por versos así, porque no tienen revelación, no están alumbrados. Y la persona que no está alumbrada puede leer el mismo verso que tú lees, pero tú estás alumbrado. Y entonces estas personas no entienden que ellos andan con un caballo encima, con un tiburón, como yo le digo, el cuerpo de pecado, que y ellos no ven el cementerio creciendo en gracia, ellos no lo ven, porque nosotros si somos muertos, hay un cementerio, donde hay muertos hay un cementerio. Donde quiera que se muera él, ¿dónde lo ponen? Un cementerio. Pues aquí estamos hablando del cementerio del viejo hombre de los decreciendo en gracia. Ahora, atiéndeme bien, bendecido, que si tú aprendes a tratar bien este asunto con el cuerpo tuyo y aprendes a hablarle, no te recibo eso, respétame, porque usted es un muerto, usted es un cadáver que no está supuesto a venir aquí a molestarme con dolores y con situaciones. De manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, hablando 2000 años atrás, cuando hizo el sacrificio en la cruz, pero ahora, en la consumación de los ciclos, recuerda que los ciclos fueron consumados ahí. Hubo un pare, porque al unir el cielo y la tierra, al justificar, ¿cómo se llama eso? Al reconciliar el cielo y la tierra, Colosenses 1:17 o al 20, por ahí, 17 al 20. Al reconciliar los cielos y la tierra, este mundo dejó de ser. Entonces nosotros somos una nueva creación, nosotros estamos muertos al pecado. Antes de nacer ya tú estabas muerto al pecado. ¿Estaremos en el pecado para que la gracia abunde? Estando muertos al pecado, mira cómo Pablo habla.
En ninguna manera, no hay manera de hacer eso si usted está alumbrado. Si usted no está alumbrado, usted sigue dando bandazos por ahí, diciendo bendecido, y en verdad usted no ha comprendido este mensaje. Y se está dejando abusar de los designios de la carne y de las mentiras que usted tiene en su cuerpo, dejándolos reinar sobre usted, cuando usted está supuesto a reinar sobre ese cuerpo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en su muerte, no en agua como están los evangélicos por ahí y los católicos echando la agüita pensando que el agua va a aguantar al tiburón ese. Muchachos, ese tiburón no funciona con agua. Eso tú tienes que meterle ciencia, revelación sobre ese cuerpo de muerte para que lo puedas llevar. Es la evidencia de Dios de que en un solo día iba a quitar el pecado de la tierra. El origen de la destrucción del pecado, el pecado se murió. La evidencia está en Zacarías 3, versículo 9 al 10. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto, y hay en ella 7 ojos, y en ella pondré una inscripción. En un solo día borré el pecado de esta tierra, afirma el Señor de los ejércitos. Cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera. Escuchemos al Dios de los vivos y de los muertos. La evidencia viejo-testamentaria. ¿Por qué esto es así en el Nuevo Testamento? Bueno, porque el Viejo Testamento ya venía haciéndole eco a estas palabras que yo te vengo hablando de parte del apóstol Pablo. El Viejo Testamento nos da evidencia que esto iba a ser así. Fíjate, debes apuntar esto en tu libreta, en tu casa, para que lo estudies detenidamente, ya que son versos muy largos y casi no nos caben en la pantalla de la televisión. Pero en Miqueas 7, 18 al 20, tú sabes lo que dice el Señor allí, hablando de lo que iba a venir acá en el Nuevo Testamento. Él dice, mire, yo cogeré sus pecados y los tiraré al fondo de la mar. Tú sabes lo que es el fondo de la mar, como quien dice, ¿quién va a ir allí a buscarlo? Ni un buzo puede encontrar tus pecados porque sus oídos explotarían al bajar a semejanza profundidad. Así que dice Miqueas, hablando de este pacto, que echará tus pecados en el fondo de la mar. Isaías 38, verso 16 y 17 dice que tiraré tus pecados, dice que tirará sus pecados a sus espaldas para no verlos más. Como si Dios tuviera espalda, lo que te está dando a entender es que lo que está a tus espaldas ya no se puede ver. Tú no puedes ver lo que tú tienes a tus espaldas. Pues tus pecados, dice que los tiró tras sus espaldas para no acordarse más de ellos. Jeremías 31, 34 dice, y no me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones. Dice que no se acuerda. Si tú te los quieres acordar tú mismo, dice, ya yo no me acuerdo, ya yo los perdoné. La iglesia de hoy, imagínate una iglesia que diga, oh Señor, estamos en pecado, Señor. Mira, Señor, ten misericordia que ya, bueno, tú nos has abandonado. No, Él dice que Él no te dejará ni te desamparará. Él te lo prometió, estaré contigo todos los días hasta el fin. Sí, pastor, pero la iglesia a veces está en desobediencia. Tú lo has dicho, a veces la iglesia está en desobediencia, a veces está dormida. ¿Qué más dormida está la iglesia en no entender estudios así? La iglesia ha estado dormida por años y años, que no ha entendido su enorme posición en Cristo Jesús. ¿Pero qué? ¿Por eso es que está en pecado? Si la iglesia estuviera en pecado, Cristo tendría que venir a morir por ella de nuevo. Y Cristo murió una sola vez y llevó todos los pecados para siempre, los echó tras sus espaldas, los tiró al fondo de la mar para no acordarse más de ellos. Por lo tanto, la iglesia está muerta al pecado. Dice en Oseas 6:2, eso es una maravillosa escritura, dice que en 2 días nos dio vida y en el tercer día nos resucitará. Y eso fue lo que sucedió, que hemos resucitado juntamente con Jesucristo. Este verso bíblico no lo conseguí, si lo pudieran ustedes buscar y me lo envían por correo o me llaman, sería maravilloso. Dice que mi siervo en un solo día quitará el pecado de la tierra. Que mi siervo en un solo día quitará el pecado de la tierra. En un solo día. Y así fue. El día que murió en la cruz del Calvario, quitó el pecado de la tierra.
Ahora Dios, cuando mira a su pueblo, lo ve en perfección.